Insisto, como decía Elena, hacen falta todas las visiones, pues vamos a dar paso a la mesa redonda, que va a hablar de impactos, va a hablar de regulación, pero ya sabemos que uno de los elementos que está aquí flotando en el ambiente, en la sala, desde que hemos empezado, es esa línea, ¿no?, entre desregulación o flexibilización. ¿De qué estamos hablando, ¿no?, y dónde nos situamos cada uno y cómo se gestiona cada ámbito? Voy a llamar a que suba aquí ya a Andreu Mise, que va a moderar la mesa, economista, divulgador, periodista de referencia en estos asuntos. Andreu, es un placer leerte cada vez que te leo en El País, porque además siempre tienes una mirada puesta en la economía que importa, ¿no? Por mucho que luego habléis de finanzas o habléis de otras cosas, pero tienes una mirada puesta en estos temas trascendentales, o sea que un placer. Le acompaña también Francisco Solano Espejo. Francisco, ay, que te tengo aquí, perdona. Efectivamente, Patricia Suárez, de Asufin, presidenta de Asufin, también cara conocida de estos temas, y José María de Paz, de Yorca y Asociados, para dar el enfoque de competitividad empresarial. Podéis sentaros cuando queráis, yo dejo el sitio. Bueno, muchísimas gracias, primero por haberme invitado a este acto, que estoy muy contento, porque ya hace tiempo que descubrí que una de las fuentes más importantes de felicidad en la vida es aprender. Y con el rato que llevamos aquí he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Es decir, que habéis tenido una capacidad de síntesis, todos que habéis hablado, que me pareció extraordinario. A mí me parece, yo que todavía he sido y sigo siendo muy europeísta, que habéis centrado el problema muy bien. Que tenemos un problema serio en Europa. Pero no tan solo en el cambio climático. Pues aquí está pues, un ángel de ataque que también lo sabe muy bien, que en el mundo fiscal, como está perdiendo Europa, está perdiendo completamente. Europa y el mundo occidental en general, la OCDE, pues todos sus acuerdos, el 15%, y como todo el sur y el este se están organizando en Naciones Unidas para hacer una alternativa a ver si las grandes empresas y los grandes países ricos pues, contribuyen de verdad de una forma más equitativa, ¿no? Me parece, como fondo de todo lo que está ocurriendo, que está muy bien el planteamiento que has hecho, Susana, porque has invitado a consumidores. Consumidores es la gran asignatura pendiente de ese país. El esfuerzo que han hecho aquí las asociaciones de consumidores en general y Asufin, que la conozco bien desde hace más de 10 años, es extraordinario, pero este país no entiende lo de los consumidores. Si lo habéis explicado muchas veces, es decir, cuando se hace análisis siempre de productividad y tal, pero los americanos, en toda la literatura económica, siempre tienen pendiente derechos laborales y derechos sociales y derechos de consumidores, siempre el doble debate. Eso no es de ahora. Es decir, ahora ha aparecido un libro hace poco que es el de Matthew Desmond, que dice, mira, a los ciudadanos les explotan de dos maneras. Les explotan con los salarios, les pagan menos de lo que producen, y les explotan como consumidores, porque les venden productos mucho más caros de lo que valen. Pero el tema consumidor, pues es fantástico que esté aquí, pues, Patricia, porque me parece un enfoque muy pertinente en todo ese asunto. Después, es muy importante el tema de las empresas, sobre todo desde el punto de vista de competitividad. Nos ha puesto un poco en onda, pues, Draghi y Letta, el año pasado. Ya has visto que Draghi se ha quejado de que no se ha cumplido más que el 11% y está enfadadísimo. Y está, bueno, no, con razón, porque es el país de los proyectos, ¿no? Y también la perspectiva de los seguros, que es otra perspectiva, me parece que es fundamental, porque es una manera de repartir riesgos, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de fondo de los seguros, ¿no? Es decir, cómo tenemos un problema muy gordo y cómo nos enfrentamos. Bueno, no me enrollo más porque no me toca, así que doy primero la palabra a Patricia para que nos explique un poco cuál es el enfoque que quiere dar en ese... cómo ven los consumidores, o desde un punto de vista de ciudadanos, porque ciudadanos consumidores es lo mismo, toda esa problemática. Bueno, pues muchísimas gracias, Andreu, y muchísimas gracias a Rebo. Susana, te felicito porque la verdad es que yo también estoy aprendiendo mucho, porque lo primero que tenemos que entender es que desde el punto de vista del consumidor hay preocupación, pero también desconocimiento, y con todo lo que se ha hablado aquí esta mañana en tan breve tiempo y tantas siglas y tanta regulación, o sea, olvidaros de esto, el consumidor no sabe nada, obviamente. El consumidor puede tener una preocupación sobre el planeta, sobre las cuestiones sostenibles, sobre la viabilidad, ¿no?, de la vida en general, pero no sabe todo esto que está sucediendo.
Y sí que sabe también, y aquí hay un problema, cuando hablo sobre todo de temas bancarios, hablamos mucho de confianza, de si hay confianza, de si se ha perdido o no la confianza, pero cuando hablamos de sostenibilidad, ya no hablo tanto de confianza, sino de escepticismo. O sea, realmente los consumidores piensan que se están haciendo cosas para que el cambio climático no avance o para que la situación en general mejore en sus vidas, pues yo creo que en general somos escépticos. Y somos escépticos en buena parte porque vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado, en el que hay una publicidad en todos los aspectos que nos lleva, la semana que viene empieza el Black Friday, nosotros hacemos nuestro congreso, si queréis venir os invitamos y reflexionamos precisamente sobre el consumo responsable y tenemos un bombardeo sistemático para consumir y luego le dices al consumidor, oye, pero no consumas tanto porque es malo, que contaminas. Entonces, esto genera una contradicción muy difícil, sobre todo porque consumir la publicidad te da placer, hay un mecanismo de compensación evidente, y el otro no, el otro te hace sentirte culpable. Y en este sentido también se ha hablado aquí, que me ha gustado muchísimo las intervenciones anteriores, y Elena decía el tema de los progresistas y los no progresistas, y yo os quiero contar una anécdota personal, y es que nosotros desde Asufin intentamos hacer lobby e intentamos visitar no solamente en Bruselas, sino también en el Congreso a partidos políticos y explicarles las cosas que nos preocupan. Y cuando se aprobó toda la directiva de la due diligence y tal, pues escribimos a los partidos políticos, además en plenas elecciones, para explicarles esto y porque lo vais a tener que transponer, etcétera, etcétera. Escribimos a todos los partidos políticos, a todos. Solo nos recibió Vox. Yo cuando recibí que Vox nos recibía era como... Pues vamos para allá, pues vamos allá a predicar en el desierto. ¿Para qué vamos a predicar a los que ya están interesados? Y la sensación que yo tuve después de visitar a Vox es que en realidad lo que les interesaba era nuestro argumentario, para prepararse mejor. Es que lo están haciendo mejor, señores. Lo están haciendo muchísimo mejor. Muchísimo más fácil, más directo, más rápido, muchísimo mejor. Y estamos perdiendo el relato. Y estamos perdiendo el relato en buena parte porque no convencemos con el mecanismo de la culpabilidad, sinceramente. Yo me había traído aquí algunos datos, sobre todo para rematar un poco las campañas que nosotros hacemos desde el consumo, e intentamos sobre todo focalizar mucho en el greenwashing, ¿no? en que realmente las empresas que dicen ser sostenibles lo sean de verdad y que no nos estén utilizando. Hay un informe, el informe Global Marco, que dice que 8 de cada 10 encuestados en España creen que las sanciones en greenwashing no son suficientes y que no se está haciendo lo suficiente para impedir que las empresas lo hagan, ¿no? Y además esto genera obviamente una desconfianza que está no solamente en España sino globalmente. Hay datos que dicen que el 91% en Portugal, el 90% en México, el 76% en Francia demandan más transparencia y más control en la comunicación corporativa, porque al final la publicidad, ya no os hablo de las redes, es lo que nos está moviendo. Yo creo sinceramente que por concluir un poco esta primera entrada, estamos perdiendo el relato, estamos perdiendo la batalla del relato, claramente, y si hablamos de eso, no hablo de otras cosas, hablo de sostenibilidad, pero también en lo demás, y esto genera en el consumidor un escepticismo y una desafección evidente. Muy bien. Bueno, si quieres, Francisco, pues explicaros un muchas poco. Gracias y buenos días. Bueno, a ver, esta mesa es un poco... Primero, gracias por la invitación. Esta mesa es un poco como la mesa física. Tiene 3 partes, 3 pupitres que no se tocan, pero que se complementan y forman un estrado. Entonces,
creo que cada uno va a hablar de una cosa en realidad diferente, pero todo con el mismo telón de fondo de la sostenibilidad y de cómo hacernos en general más sostenibles y más resilientes. Bueno, yo represento al sector asegurador aquí, pero yo vengo de una entidad un poco sui generis dentro del sector asegurador, puesto que no tenemos ningún interés comercial en nuestra parte. Y entonces hay una visión que tiene una lógica ligeramente diferente a la que pueda tener una aseguradora comercial, que además de resolver un problema quiere ganar dinero. Nosotros no queremos ganar dinero. Entonces esa es una principal, digamos, diferencia entre la filosofía de la parte pública y de la parte privada del seguro. A nivel general, el seguro está para resolver problemas, efectivamente, y está para, lo habéis apuntado antes, para, en cierto modo, comerse el marrón de todo lo que no se hace bien desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático y de la sostenibilidad en general. El seguro es un mecanismo de transferencia de riesgo, y el riesgo se compone de tres cosas. El peligro, es decir, que llueva más o que llueva menos, que haya más o menos sequías, que haya tal, pero también de la exposición y de la vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que cada vez haya más bienes expuestos y mayor valor de bienes y más edificios en ramblas y más viviendas al lado de la costa y más no sé qué, pues todo eso hace que aumente el peligro. Y muchas veces se confunde lo que es el peligro con el riesgo. No seré yo, que además soy meteorólogo, quien critique el cambio climático o quien lo niegue, pero sí que es verdad que buena parte del aumento global de los daños, el cambio climático efectivamente es un factor agravante por cuanto la peligrosidad es mayor, y llueve cuando llueve con más intensidad y las sequías son más largas y tal, cierto, pero también la parte probablemente tanto más importante del aumento de las pérdidas es que hay más valor y que hay más valor expuesto. Entonces, a veces el cambio climático es la cabeza de turco de una mala ordenación territorial. Y eso, pues, creo que hay que comentarlo. Y eso no es así solo en España, sino que es así en todos los países del mundo, sobre todo en un contexto donde en lo que va del siglo XXI el Producto Interior Bruto Global se ha multiplicado por 3. Es decir, hay un desarrollo enloquecido en todas partes y eso se traduce, pues, en un aumento de la exposición y de las cosas que hay que romper por ahí. De forma ideal, el seguro contribuye a todo esto de dos maneras. Primero, porque el seguro, que es un instrumento del sistema financiero que tiene capacidad inversora importante y que, dirigiendo sus inversiones hacia sectores más verdes de la economía, pues puede aportar a una transición ecológica y además a no tirarse piedras sobre su propio tejado, puesto que al final va a ser el seguro quien va a tener que pagar por las consecuencias de sus inversiones, digamos, en ese sentido. Pero por otro, por la gestión de los riesgos físicos. Y en ese sentido, pues la mejor forma que puede demostrar el seguro su utilidad es pagando daños, es solucionándole los problemas a la gente. A nivel global se está produciendo un aumento de lo que se llama de la brecha de protección, es decir, a nivel global se estima que 2 de cada 3 euros o rupias o lo que sea no están cubiertos por el seguro de los daños catastróficos que se producen. Y aquí en España, pues tenemos una solución exótica y bastante única, que es el seguro de riesgos extraordinarios y el consorcio de compensación de seguros. Tenemos una empresa pública, una entidad pública empresarial, obviamente sin ánimo de lucro, que mediante un argumento legislativo, en España todo lo que está asegurado tiene que tener obligatoriamente por ley una serie de riesgos extraordinarios incorporados en la póliza. Es decir, en España, cuando uno asegura este edificio, va a cualquier aseguradora privada, contrata su seguro y no puede evitar
que el riesgo de terremoto, de inundación, de atentado terrorista, de tempestad de viento, de volcán y de meteorito esté incluido en su póliza de seguro. Cuando este edificio se ve afectado, pues aquí, pues yo qué sé, una tempestad de viento y se rompe ese cristal, pues entonces no es la aseguradora original quien lo paga, sino el consorcio. Y para eso se paga un recargo que no depende de dónde esté este edificio, no depende del nivel de riesgo particular, sino que depende del capital asegurado. Y es proporcional, no es lo mismo este edificio si es una vivienda particular que si es un establecimiento comercial. Digamos que la tarifa difiere. Pero con eso resulta que, por ejemplo, en España el 80% de las viviendas están aseguradas. El 80% de las viviendas tienen seguro de inundación, que es el riesgo más frecuente y que más dinero cuesta en España. Sin ir más lejos, en Portugal, que con el país con el que compartimos el mismo medio físico, uno puede asegurar su vivienda, pero luego tiene una adición optativa para cubrir determinados riesgos, por ejemplo, la inundación. Entonces dice, ¿dónde vive usted? Pues yo vivo en Vilanova de Gaia, mirando el Duero, que es un río muy bonito. Vale, pues págame usted aquí 3.000 euros al año de seguro de inundación. Resultado, que la gente no se asegura, porque es caro, lógicamente. Entonces, eso se llama la selección adversa y es un círculo vicioso que hace que países como Portugal, Alemania o Estados Unidos tengan en aquellas zonas donde más falta hace el seguro una cobertura aseguradora del 20, 30%, 10%, 11% en el caso de Portugal. Cuando en España, ya digo, el 80% de las, por ejemplo, caso de Valencia, 90% de las viviendas de Valencia tenían seguro, 90% de las viviendas afectadas por la DANA han tenido su problema resuelto. Entonces, pues es una solución, digamos que aquí no hay una solución buena, cada país hace un poco lo que puede, pero hay gente que, inspirada por una ideología o una línea de pensamiento internacional / anglosajona que dice que cada país soporte su nivel de riesgo y que si usted vive en Vilanova de Gaia mirando el Tajo, pues el Duero, pues tenga que pagar un dineral. Y si no, váyase a vivir a otro sitio, o uno que diga, vamos aquí a resolver un problema. Entonces, en España la opción es por resolver un problema. Y por eso aplicamos una tarifa plana para cubrir todos los riesgos, pero también es verdad que estamos haciendo un pool de diferentes riesgos. Y somos un consorcio de compensación. Es decir, aquellas zonas, como por ejemplo la Horta Sur de Valencia, que tienen altísimo riesgo de inundación, se pagan a su vez el volcán de La Palma o el terremoto de Granada, que esperemos que no pase muy gordo. Entonces, con esa filosofía... Sí, perdón, estamos aquí dando buenas noticias hoy. Entonces, la idea es esa, hacer un fondo solidario entre todos los asegurados españoles y tener un colchón con 144 millones de muelles, que son las pólizas que cubre el consorcio, que permite repartir los golpes, entre otros los golpes del cambio climático. Y cuando en muchos países el seguro está planteándose cómo reducir esa brecha y cómo ser relevantes en este tema, pues en España, sin haber pensado en el cambio climático, porque dentro de un mes cumpliremos 71 años, tenemos una solución que es válida para esto y que lo que tenemos que hacer pues, es seguir reforzándola en el sentido, por ejemplo, de mejorar la información que se para lo que decía al principio, para una mejor ordenación territorial, para no aumentar la exposición en aquellas zonas donde ya se ha aumentado demasiado, etcétera, de una vía indirecta, no a través de las primas, sino de otra manera. Si queréis, luego podemos seguir hablando de este tema, que no quiero acaparar. De acuerdo. Bueno, José María, te toca enfocar el tema de la competitividad y la competencia en general, de lo que supone toda la cuestión climática, ¿no? La regulación y de qué manera, en qué momento estamos y cómo lo ves. Bueno, yo no sé si voy a poder responder en 7 minutos a todo esto. De hecho, está muy bien que se haya proyectado antes
el vídeo de Andrea Rasa, ¿no?, en relación con la situación actual. Yo creo que me ahorra muchas cuestiones. Yo simplemente quería hacer una intervención muy breve y después, si queréis, lo comentamos, en relación con una mirada un poco más hacia el futuro, ¿no? Yo creo que, pues bueno, pues los que llevamos unos años, yo soy abogado y también por la parte académica, soy profesor y pues explico finanzas sostenibles en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y bueno, pues estamos donde estamos, se está revisando toda la normativa desde el punto de vista de reporting, pero a mí me gustaría ir un poco más allá y es una cosa que también Andreas había apuntado acerca del mundo de lo voluntario. Y en primer lugar, el romper un poco la ecuación que se está planteando, ¿no?, en Europa acerca de esa conexión entre sostenibilidad y competitividad, ¿no? Parece que para ser competitivo pues hace falta pues no cumplir con unos ciertos requerimientos de sostenibilidad, apuntando, yo soy un gran fan, tengo que decirlo de entrada, del contenido del informe Draghi. Me parece que es un trabajo pues que muy sugerente, ¿no?, a la hora de leerlo, ¿no? Igual pues la persona que escribió como ejemplo la sostenibilidad en relación con un punto que tiene que ver con el exceso de regulación, cosa que es cierta en algunos puntos y en algunos puntos es uno de los grandes enemigos de la consecución de objetivos de una política de sostenibilidad, pues porque los procesos administrativos en algunas cuestiones a la hora de ejecutar, ¿no?, soluciones que son perentorias desde el punto de vista de medidas de mitigación, de adaptación también, pues son complicados, ¿no? Solo hay que ver también pues los plazos, por ejemplo, a la hora desde la planificación a la apertura, por ejemplo, de energías renovables, ¿no? Y lo comparas con diferentes jurisdicciones. Pero esos que son problemas ciertos, y creo que además que plantear un problema también de debate público, ¿no?, acerca de una democracia occidental, cómo se ejecutan los grandes proyectos de infraestructura pública, ¿no? Es un debate que está teniendo lugar en estos momentos, ¿no? Yo recomendaría, hay dos libros, ¿no? Uno es Breakneck, de un analista chino-canadiense, se llama Dan Wang, que analiza pues cómo ejecuta China, ¿no?, que es el gran ejecutor del mundo del cleantech, ¿no?, pues cómo lo hace, y después otro libro de Klein y Thompson que se llama Abundance, ¿no?, desde el punto de vista de la óptica un poco más, por decirlo de alguna manera, demócrata, ¿no?, de qué problema tenemos a la hora de cumplir, ¿no?, con los planes, ¿no?, que es uno de los grandes problemas también desde el punto de vista de la sostenibilidad, es que se habla mucho pero no se ve, ¿no? Y pues oye, pues lo que pasa es que hay otros problemas que no son precisamente el de reporting de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque si miras a la estrategia de la Unión Europea, te das cuenta de que la sostenibilidad está muy presente en cuestiones muy centrales, ¿no? La soberanía energética pues depende de que Europa no tiene fuentes soberanas, ¿no?, de hidrocarburos, y por tanto tiene que buscar alternativas, porque si no la dependencia es muy clara pues con China, con Rusia, o más bien con Rusia y con Estados Unidos, o en relación, por ejemplo, con el tema que sale mucho ahora de las tierras raras, ¿no? Pues el plan en Europa es intentar, ya que es tan difícil, porque el problema de las tierras raras no es tanto el yacimiento como el tratamiento, ¿no? Es tan difícil implementar en Europa por cuestiones medioambientales este tema, pues bueno, a ver si a través del reciclaje somos capaces de recuperar una parte de esto. Estos son debates muy centrales y que hacen que, por mucho que nosotros pensemos que hay una ecuación de sostenibilidad, competitividad, pues no se va a ir. Estos temas están presentes en el debate público. Por lo tanto, el exceso de regulación es cierto. También hay que decir que la Unión Europea no ha ayudado mucho en cuanto al despliegue de la normativa puramente financiera, y que no quiero hablar de otras, sino que es de lo que yo sé, en cuanto a cómo ha implantado, ¿no? Ahora estamos todos quejándonos, es verdad, las empresas también, acerca del impasse en relación con la transposición de una directiva, que era la CSRD, que se incumplió el plazo y que ahora mismo está en el aire, ¿no? Bueno, pues hay un problema fundamental de falta de, como os diría, de sensibilidad también y de ayuda a la hora de que las empresas puedan interpretar correctamente qué es lo que tienen que hacer. Las empresas no tienen ningún interés, en mi experiencia profesional, en incumplir ninguna norma, y menos las de reporting, ¿no? Porque es una herramienta buena también desde el punto de vista externo de comunicación con sus consumidores, ¿no? Y después desde el punto de vista interno, y ahora entro un poco más en materia, acerca de el carácter esencial del dato, el dato de sostenibilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones por parte de las empresas. Es que, y esto va por sectores, hay sectores económicos donde el tema de la sostenibilidad pues puede ser algo que se puede dejar para pasado mañana, sin embargo hay otros donde es un tema muy central, tanto desde el punto de vista del impacto que va a tener sobre estas empresas pues las consecuencias negativas de cambio climático, pero en segundo lugar también por la existencia de oportunidades de negocio. Las
empresas, pues lógicamente, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecitas, pues quieren ganar dinero y esto es algo que no pueden renunciar porque no hay equipo directivo que sea muy consciente de la sostenibilidad, que si no presenta una cuenta de pérdidas y ganancias decente, pues pueda implementar el plan, porque eso es así. Con lo cual, yo creo que tenemos que mirar un poco hacia el futuro, y el futuro es que las empresas necesitan estos datos de sostenibilidad y los van a buscar y los van a emplear. Y entonces aquí la disyuntiva es si la Unión Europea o cualquier otro regulador no proporciona un marco, ¿no?, plausible y factible y operable para que podamos conseguir datos fiables y comparables, que eso es muy importante, pues si esto no se consigue, y ese es el punto donde estamos ahora en el caso del debate europeo, pues las empresas lo van a buscar pues por otras vías. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo, y es una cosa que me ocupa últimamente, del tema de las agencias de rating, ¿no?, que es un sector mínimamente regulado desde el punto de vista de la Unión Europea, en lo que yo creo que es lo sustancial, ¿no?, que es la generación de estándares uniformes, ¿no?, de manera que cuando tú tienes los ratings de estas agencias que tú contratas como empresa, ¿no?, en muchos casos, que verdaderamente sean útiles desde el punto de vista de la lectura de la posición de sostenibilidad de la empresa, pues ahora mismo hay una exuberancia fantástica desde el punto de vista de esa información. Y las empresas necesitan esa información. Necesitan esa información por razones igual opinables, ¿no?, acerca de, oye, mejorar cuál es la proyección de la percepción del consumidor en relación con dónde está la empresa en esto, pero también porque necesita saber desde el punto de vista de su mapa de riesgos, de eso, y la percepción del cliente, del consumidor, es uno de los riesgos fundamentales también para las empresas. O sea, que todo esto es un ecosistema que si la Unión Europea no consigue regular, y cuando digo regular es proporcionar un estándar operable sólido, pues las empresas se van a ir a buscarlo en otro sitio. El último punto, dos cosas muy breves. A mí me gustaría que se hablase más de adaptación. No quiero decir que no se hable de mitigación, pero es que se habla, llevamos años hablando de mitigación, que está fantástico, pero el punto ahora verdaderamente es cómo enfocamos el tema de la adaptación, porque la adaptación es la consecuencia inmediata de la ola de calor, de las riadas, de problemas, y esto está un poco preterido en relación con la cuestión de la mitigación, que es muy importante, pero que va a tener sus efectos positivos, espero, pues dentro de 50, 60, 100 años. Y en segundo lugar, y esto igual lo siento mucho, pero igual es un poco polémico, pero yo creo que hay que segmentar un poco también desde el punto de vista de la eficacia de las medidas y de si quieres, de la presión también, ¿no? Es decir, no le hace mucho favor a la normativa de reporting de sostenibilidad, a la CSRD, que se la meta en el mismo saco que la Directiva de Diligencia de Vida. La Directiva de Diligencia de Vida, que es una directiva y me parece súper necesaria, si quieres, pero es que es otra cosa. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de CSRD y terminamos hablando de Directiva de Diligencia de Vida, yo creo que estamos mezclando churras con merinas, ¿no? La transparencia es importante porque las empresas, porque los mercados, porque los operadores necesitan saber dónde está una empresa desde el punto de vista del CAPEX de inversión en cuanto a estos temas, pero la Directiva de Diligencia de Vida tiene que ver con la implementación de procedimientos de prevención y de subsanación de daños, tanto desde el punto de vista de derechos humanos como desde el punto de vista de sostenibilidad. Pero esto es otra cosa, porque eso es un plus, es otra familia de datos. Entonces, y desde luego las empresas en términos generales son mucho menos favorables a la Directiva de Diligencia de Vida que a la Directiva de Sostenibilidad, no de reporting. O sea, por eso digo que si lo pones en un todo o nada, blanco-negro, de las dos, pues la normativa de transparencia pues va a sufrir. Vale, perdón, si igual me... Bueno... Hacemos un segundo turno, pero hay un tema que está volando por encima y no lo hemos tocado. Y es que, ¿por qué se ha producido ese fenómeno que se llama simplificación o desregulación? ¿No? Entremos en el... ¿Por qué se ha producido? Hombre, hay un actor muy importante que está apretando mucho. Hay un actor, encima de todo, que está apretando, que es Estados Unidos, que está haciendo con una gran influencia de empresas. Bueno, entonces, ¿no se está tirando un tiro al pie las empresas europeas que están devaluando una cosa en las que ya estaban muy avanzadas, que ya tienen un buen nivel, de dar entrada en su propio mercado a empresas que son mucho menos exigentes? Y entonces eso sí que es decir que aquí ya teníamos un terreno ganado, las empresas europeas ya estaban mentalizadas, tenían equipos que ahora algunos los están desmantelando. No, para que vengan a competir otros,
que eso les importa un pito de una forma totalmente insensata, porque aquí yo creo que lo que está dominando en este certamen, en estas reuniones, que nosotros estamos al lado de los científicos, no nos movemos de aquí, y por supuesto los derechos humanos, los derechos ciudadanos, pero en primer lugar de los científicos. Entonces, ¿qué está haciendo? Mira, ahora no hablo de Europa, ¿qué están haciendo las empresas europeas que no levantan la voz en ese sentido? Pero empieza tú, porque es el que dominas ese tema. Bueno, no sé, dominar. O sea, yo tengo mi opinión. A ver, es un poco iluso pensar que en un tema político como es, porque la posición, si hacemos un poco de memoria, la posición de la presidencia Trump viene de un movimiento del Partido Republicano que antecede desde luego a las últimas elecciones de noviembre, donde comenzaron a instrumentalizar, es decir, una posición de oposición a la presidencia de Biden a través, por ejemplo, de cuestiones técnicas como era el dirigirse a los fondos de inversión, señalando que no podían incorporar los criterios de sostenibilidad en los mandatos de fiduciarios de gestión de las carteras, ¿no? Pero esto, si lo miras en términos globales, esto era pues una estrategia política de oposición en relación con pues erosionar la posición de Biden, que después también hay que mirarlo. Pero bueno, esto nos llevaría a otro debate acerca de la presidencia de Biden, ¿no? Y bueno, esto era una posición pues cortoplacista política y es donde estamos. Entonces, lo que quiero decir, pedirle a las empresas que tomen una posición de oposición política en un debate político, pues en un mundo ideal igual lo harían, pero es poco realista. O sea, BlackRock, Vanguard, las grandes gestoras que estaban muy significadas desde el punto de vista de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión, pues claro, yo no sé, claro, cuando el presidente de los Estados Unidos toma esa posición, pues como se dice siempre, el dinero es miedoso, ¿no? En segundo lugar, pues la presidencia de Trump pues son los años que serán, después vendrá otro presidente. Yo creo que habría que mirar un poco al contexto en general. Las políticas de información sobre sostenibilidad preocupan y competen mucho a las empresas norteamericanas, igual que a otras muchas empresas, desde el punto de vista del modelo económico occidental, ¿eh? También lo digo porque aquí se ha mencionado a China, por ejemplo, y China no pasaría ni uno de los criterios de sostenibilidad a la hora del reporting. Quiero recordar el artículo 18 del reglamento de taxonomía, de las garantías mínimas, que hace que tú no puedas manifestar que estás alineado con los objetivos de sostenibilidad recogidos en el reglamento si no cumples con las garantías mínimas. Bueno, yo creo que esto es opinable en relación con las empresas que operan en China, ¿no? Con lo cual, yo no creo que ese debate las empresas sean las competentes para. Yo creo que quien tiene que poner el debate son los gobiernos, ¿no? Que son los que además tienen la legitimidad para hacerlo. Pero yo no me imagino a una empresa, y lo están haciendo algunas, también lo quiero decir, el que vaya de frente a este punto. En segundo lugar, creo que habrá que esperar un poquito, porque esto es muy reciente, la presidencia de Trump es de noviembre y estamos en noviembre, o sea, hace un año, ¿no? A ver esto cómo evoluciona. Técnicamente, jurídicamente es un problema, porque tú por un lado tienes una obligación de reporting aquí, que no es que sea obligatorio que tú cumplas con los objetivos, pero tienes que reportar si cumples o cuál es tu posición. Cuando en Estados Unidos eso se va a percibir de manera bastante hostil. Esto no está solucionado. ¿Cómo voy a hacerlo yo si, por ejemplo, tengo una cotización en Europa y una cotización en Estados Unidos? La información que voy a dar desde el punto de vista de lo que yo tengo que informar en Europa se percibe mal, ¿no?, entre comillas, en Estados Unidos. Pero poner la balanza, decir, no, las empresas tenéis que, pues es que me parece muy loable, me parece muy interesante, pero me parece que es poco consistente con el track record del mundo empresarial, que suele ser, pues más, como diría yo, morigerado en cuanto a la emisión de opiniones políticas, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría Sí. esto, Andreu. Claro. Yo aquí De eso se trata. discrepo sinceramente, porque yo creo que las empresas son parte de la sociedad. Y como parte de la sociedad y con la responsabilidad social que deben tener, yo creo que, antes Elena lo decía, no lo ha dicho de esta manera, pero yo lo traduzco así: Europa se está rindiendo,
las empresas también se están rindiendo y no están resistiendo, y hemos visto como en otras ocasiones las empresas han hecho exactamente lo contrario. Y por no ir más lejos, hace relativamente poco en Inglaterra había una primera ministra que iba a tomar unas decisiones y los mercados en unas semanas la hundieron. Por ahí no, señora, fuera. Hombre, se puede resistir, claro que se puede resistir, y el que tiene la pasta es el que más capacidad de resistencia tiene. Sí. Bueno. A ver, yo aquí respondo más como el ciudadano Paco Espejo que como el consorcio de compensación de seguros. Sí. Sobre el discurso de Elena de que Europa estaba a la vanguardia y está dejando de estarlo, yo le doy una vuelta que es aún más inquietante, y un poco en relación con lo que comentabas tú del único partido que os ha escuchado. A ver si es que la vanguardia va a ser esto, ahora. Bueno, ese es el relato. Ese es el relato. Es el moderno, mira a la gente joven. Y es preocupante desde cualquier punto de vista. Entonces, pues la verdad es que no son buenas noticias. Desde el punto de vista mío del seguro, y ahora ya hablo más institucionalmente, Estados Unidos tiene un sistema de seguro de inundación más o menos público, el National Flood Insurance Program, que depende de la FEMA, de la Agencia de Emergencias de Estados Unidos, que por supuesto se la quieren cargar ya. En Estados Unidos todo lo público está en demolición, y lo más o menos poco público que tenían se lo están cargando, y efectivamente quien está intentando tomar la iniciativa son los estados. Hace menos de un mes pues tuvimos una reunión con California, el estado de California, que buscaba en el consorcio de compensación de seguros inspiración para resolver su problema, porque ellos, por ejemplo, el riesgo de incendio forestal en California no se puede asegurar ya. O sea, ha entrado fuera de los límites de la asegurabilidad. Es decir, por más prima que pagues, no puedes pagar tu riesgo. Y eso hace que la gente salga de su mercado y se deje de prestar eso. Entonces, ante esos fallos de mercado que se está produciendo, por ejemplo, en Florida, con los huracanes y con las inundaciones, etcétera, pues están en modo sálvese quien pueda, y cada estado está buscando soluciones a su aire. Y lo que pasa es que, claro, la filosofía de mutualizar riesgos, de hacer subsidiación cruzada y tal, pues eso con la mentalidad anglosajona va muy mal. Pero bueno, nosotros nosotros no tenemos ningún interés en hacer proselitismo, porque no pensamos tampoco que seamos los dueños de una realidad superior ni de un futuro mejor, pero sí tenemos un sistema que aquí funciona, y si alguien quiere preguntarnos cómo funciona, pues nosotros de Miramores lo explicamos. Pues es que me parece, no sabía lo que has explicado ahora de California, pero lo que precisamente te quería preguntar, porque eso es muy sorprendente, una de las cosas en que parece ser que España va por delante, o tiene una perspectiva mucho más racional, digámoslo así. Es decir, la pregunta es, ¿Europa ha hecho algún gesto, alguna tal de asumir que es sorprendente que California esté más interesada en ese sistema, por ejemplo, que Europa? Eso. Con matices. A ver, explica eso, porque me parece que es muy... En Europa tenemos 27 miembros y vamos a dejar todavía el 28º que se nos ha ido, pero bueno, es verdad que cada país ha organizado esto a su manera. Y hay como dos filosofías. España y Francia tienen un sistema bastante parecido de mutualizar los riesgos a nivel nacional, y de hacer la extensión obligatoria de las coberturas, cuando el seguro en sí no es obligatorio, quiero subrayar, o sea, lo que es obligatorio es la extensión de la cobertura. Pues España y Francia tienen un sistema bastante único a nivel europeo, y luego hay más o menos parches. Pues por ejemplo, Reino Unido, por eso lo quería meter aquí, hace 9 años creó una reaseguradora para inundación, etcétera. Y otros países pues tienen un mecanismo puramente privado, que suele ser la norma. EIOPA, que es el regulador de seguros europeo, junto con el Banco Central Europeo, va a hacer un año prácticamente, sacó un white paper sobre reflexión de todo esto, y habló de hacer como una especie de tercera capa una reaseguradora pública basada en el modelo público-privado. Es decir, de ser los raros de la clase, España y Francia, que siempre éramos pues un poco como los
abro comillas, comunistas del seguro, cierro comillas, ahora resulta que de alguna manera somos una idea, una inspiración, una posible solución. Y es que un mensaje para decir esto del comunismo del seguro, para rebatirlo, es que nosotros no funcionamos con pólizas que no... O sea, es imprescindible que el mercado privado venda pólizas para que nosotros les complementemos la cobertura. Entonces, no es que seamos un mecanismo en contra del mercado, es que somos un mecanismo que favorece que las compañías vendan pólizas y que tengan un argumento de venta. En el caso de California, han muerto por purismo. Yo reflejo la prima con nivel de riesgo, yo no sé qué, yo soy una cosa estrictamente comercial y yo quiebro. Vale, pues ya está, pues se acabó. Entonces, cuando tú tienes un mecanismo que complementa el sector, que vitamina, digamos, el sector privado funciona mejor. Y no es una cuestión de elegir entre público y privado, es de complementariedad. Lo que estás diciendo es que el sistema privado, si está bien regulado, funciona mejor. Ya está. Y además vende más pólizas. Bueno, una pregunta, pues ahora os toca a vosotros preguntar. Si quieres dirigir la pregunta a alguna persona en concreto o en general. Sí, bueno, es por lo que decía Paco, con respecto a lo de los seguros y lo que preguntabas, es que no debemos de olvidar que es que la Unión Europea está compuesta por estados y que son soberanos, es que hay políticas que no dependen de la Unión Europea, entonces, claro, queremos que todo lo regule la Unión Europea y si no vamos a tener oleadas peores que las de Orbán, o sea que es que ese es el objetivo de la Unión Europea. La Unión Europea tiene Estados miembros que son soberanos y han cedido parte de su soberanía, pero no toda, y esto es que no lo podemos olvidar. Y entonces también me gustaría decir que es que, claro, siempre hemos visto a Estados Unidos como el modelo que todo lo hace bien, y es que resulta que es una sociedad que está en pura decadencia y que es terrible. Y bueno, con los seguros, con todo lo público, ¿no? Eso es terrible, o sea, que no lo veo yo como modelo. Y me hace gracia porque además decías lo del comunismo, pero estaba viendo cuando tú lo decías del consorcio de compensación, digo, ahí va, me he puesto a pensar, ¿y cuándo se creó esto? Y resulta que leo aquí, no sé si será verdad, que es que se sentaron las bases del consorcio de compensación de seguros, como hoy lo conocemos, esto es lo que dice Internet, que no sé, y entonces me lo corrige, si no, en el año 1954, ¿eh? O sea, no, sí, ha dicho, el mes que viene cumplimos 71 años y en realidad el origen del consorcio es después de la Guerra Civil en 1940. Es que es increíble. Bueno, quería comentar esto, muchas gracias, perdón. Franquista más que francesa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Empieza por Fran, pero... ¿Quieres contestar alguna cosa más? No, nada. Vale. Yo quería hacer respondiendo a tu pregunta, Andreu, de cómo se ha producido, cómo hemos llegado a este fenómeno de simplificación en Europa, ¿no? Perdón. Soy Juan Carlos del Rieu. La pregunta es como ciudadano, aunque soy el director de la Oficina Climática del Banco de España. Pero la pregunta es como ciudadano, porque es bastante provocativa, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, en mi opinión, y quizás sea una pregunta para José María, aunque podéis opinar todo, porque en mi opinión, cuando la Unión Europea desarrolla el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, ve esto como una palanca de liderar algo en el mundo en un momento en el que antes de la pandemia Europa tampoco pintaba nada, porque la guerra era tecnológica entre Estados Unidos y China. Entonces ve esto como una palanca de liderazgo. Y lo que hace es justamente desarrollar un mecanismo de liderazgo a través de lo único que sabe hacer bien, que es regular. Y regular para proteger a las empresas europeas, para crear una barrera de entrada en el que si tú quieres competir en nuestro mercado, tienes que ser verde por definición. Y eso está muy bien desde el punto de vista sensible, activista, pero desde el punto de vista empresarial estaba poniendo barreras. Entonces llega un tipo como Trump y dice, barreras, pues ahora me las cepillo. Y esa es mi teoría. Y me gustaría conocer hasta qué punto esta teoría tiene un cierto sentido común o no, que por cierto, lo tenga o no lo tenga, no sería la primera vez que pasa. Pasó lo mismo con el nacimiento de Internet, por cierto. No tengo ni idea, la verdad. Es que es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Yo sí que... yo estoy muy convencido de que
si hablas de sostenibilidad en Europa, y yo soy un técnico, yo tengo mi opinión, pero no la traslado al... es importante también dejar claro que la sostenibilidad en Europa está vinculada con la supervivencia del modelo económico europeo, del modelo social europeo y del modelo político europeo, por razones que están muy explícitas en el informe Draghi. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que hay un impulso importante de la regulación, que es la regulación per se. Porque cuando tú te pones, y a mí me han comentado algunos de las personas que han participado en los procesos regulatorios, que claro, cuando te pones con un grupo de expertos a regular, por ejemplo, la taxonomía, pues aquello sale lo que sale. Y sale pues un bicho muy complejo, pues porque hay pensamiento grupal y entonces hay poca sensibilidad desde el punto de vista de la ejecutabilidad posterior, que yo creo que una de las cosas buenas que deberíamos sacar de esta crisis, que tiene motivos ideológicos, pero bueno, lo que hay, ¿no? Habrá que ver qué se puede salvar, es la importancia de la simplificación de verdad desde el punto de vista de la operatividad de los mecanismos de información. Eso es bueno porque yo creo que se fue un poco de madre el modelo europeo. Pero yo creo que estamos donde estamos, yo creo que a la hora del discurso, ¿no?, y del relato, es que Europa pues es lo que es, tiene los recursos naturales que tiene, tiene la posición que tiene y la realidad política que tiene y está muy bien. Yo no sé, o sea, yo no me gustaría importar el modelo ni americano, ni chino, ni brasileño. O sea, a mí me gusta el modelo europeo, pero bueno, esto tiene también unos costes, ¿no?, desde el punto de vista de proceso, ¿no?, que yo creo que igual también habría que revisarlos, porque también es un tema de supervivencia de este propio modelo, pero ahora mismo yo creo que ir a rendición, ¿no?, como dices tú, me parece que es una idea nefasta, ¿no?, en el sentido de que es que no somos nosotros, es que es otra cosa. O sea, yo no quisiera tampoco, yo he estudiado en Estados Unidos y me parece que tiene cosas muy buenas, pero a mí no me gustaría el vivir en el entorno, incluso te diría regulatorio estadounidense. Insisto que tiene cosas muy buenas, tampoco hay que pensar que no podamos importar las cosas buenas, pero yo creo que hay que vincular sostenibilidad pero no el modelo de la percepción de la comisión y de la burocracia, ¿no?, sino del tema de la realidad del día a día, que yo creo que se han alcanzado unos niveles de bienestar y unos niveles también de proceso democrático, pues que están muy vinculados con la capacidad que tengamos los europeos para sostenernos económicamente en un mundo donde los modelos chinos o el modelo americano pues están ahí presionando, ¿no? Y en esto yo creo que hay que sumar y no restar. Yo estoy de acuerdo contigo una cosa, en el relato pues igual no se está siendo muy brillante, pero también te digo una cosa, creo que es por ignorancia. Creo que hay un déficit de conocimiento de estos temas. Yo creo que es muy importante que esta jornada en relación con periodistas medioambientales, es que cuesta mucho estudiar este tema y entenderlo cuesta mucho. Entonces, claro, y después el número y no me cuento entre ellos, el número de portavoces cualificados para explicarlo, pues es muy reducido. Esto lo ves cuando te sientas técnicamente a hablar con las empresas y perdón, también con los reguladores, ¿no? Pues que falta, como diría un moderno, training, ¿no? Y yo creo que, de hecho, ESMA es una de las cuestiones que plantea en sus objetivos estratégicos, que necesitan más formación. Pero ¿cómo vas a explicarlo si no sabes de qué estás hablando? Y claro, no digo, y además esto, aquí una golondrina no hace verano, que no hace falta, es que con 3 expertos no llegas. Es que tienes que hacer una difusión crítica, pero con sentido, ¿no? Y en esto yo creo que estamos un poco cortos, Estamos un poco cortos. Sí. Yo, retomando también un poco la situación geopolítica, yo sí que os quiero comentar un poco cómo lo estamos viviendo los consumidores cuando vamos a Bruselas, cuando intentamos hablar con los parlamentarios, y desde el cambio, o sea, no solamente ha cambiado Trump, también ha cambiado la composición del Parlamento Europeo y ha cambiado claramente en una dirección. En Europa todos los años hay un Consumer Summit, que en los últimos 4 o 5 años la estrategia era digitalización y sostenibilidad. Y estos eran los temas y todos los años nos reunimos, y digitalización y sostenibilidad.
en los últimos meses, cuando nos reunimos los consumidores en Bruselas, ya vamos oyendo que para hablar con los MEPs es muy difícil hablarles de digitalización y sostenibilidad, porque ahora mismo los temas en Europa son competitividad y defensa, por la situación geopolítica en la que estamos. Y el dinero va a la competitividad y a defensa. Incluso los parlamentarios más comprometidos con la causa te dicen, vístelo, no lo vas a poder vestir con defensa, pues vístelo con competitividad, porque si no, no vamos a vender ninguna iniciativa que tenga que ver con la sostenibilidad, no vamos a poder moverla. Entonces, ayer precisamente me llegó el programa, ¿no?, de la Consumer Agenda para el 2030, que era, lo voy a traducir, para reforzar la protección del consumidor, la competitividad y el crecimiento sostenible. Entonces, yo lo leía y decía, vale, ya nos hemos cargado la digitalización y metemos competitividad para vender la sostenibilidad, pero tiene que ser con crecimiento, o sea, no, la sostenibilidad sola no nos vale, tiene que ser un crecimiento sostenible. Y claro, pues te das cuenta cómo nos están envolviendo, le falta el lacito, ¿no? La sensación de greenwashing aquí, sí, para mí, ya en el propio título, sí, sí, de la agenda del consumidor europea, es clarísima. Es que lo que ha pasado en esas dos últimas votaciones ha sido evidente. Se intentó en octubre hacer una reforma moderada y pasó y se rechazó la posibilidad de una reforma moderada, sabiendo que pues vendría después una reforma radical con la extrema derecha. Eso es lo que ha pasado. Pues debe ser pues, la correlación de fuerza real que hay en el Parlamento Europeo. Es lo que hay. Bueno, más preguntas, por favor. Sí. Soy Amaya Asiaín y soy periodista ambiental, soy miembro de APIA. Y un poco por alusiones y porque estábamos hablando mucho del relato y de las narrativas, María, no sé si lo has dicho antes porque llega un poco tarde, pero somos muy conscientes los periodistas de lo que está pasando, de que nos está fallando el relato, de que no lo estamos contando bien, pero también por contar algo un poco más positivo, estamos trabajando muchísimo en ello desde todos los sectores del periodismo y estamos haciendo muchos equipos de trabajo, muchas sesiones conjuntas, esto que se dice tanto ahora de inteligencia colectiva, ¿no?, de ver qué ideas sacamos para conseguir llegar a todos los sectores y contar lo que está pasando, las urgencias e intentar superar la ideología, ¿no?, y tragarnos también el sapo de escuchar a todo el mundo. Y bueno, nada, solo quería aportar esto. Muchísimas gracias. Sí, y yo un comentario, que hablamos mucho de narrativas, ¿no? Vamos a ver, la gente se queda siempre y recuerda siempre las narrativas y por eso el relato es importante, pero también recuerda los hechos. Y creo que en este debate nos estamos olvidando de las evidencias y de los hechos, porque están ahí. Y realmente todos los años estamos viendo de alguna forma efectos que se están incrementando. Y nos estamos, también en la Unión Europea, porque a la hora de regular necesita mucha narrativa, y es un proceso complejo, como comentaba Juan Carlos, nos estamos olvidando en esta simplificación regulatoria, etcétera, de los hechos y de las evidencias, que el supervisor está avisando de esos hechos. Y está preocupado porque efectivamente se está viendo, ¿no? Y en el sector seguros los estáis viendo, los hechos y las evidencias, porque los actuarios los tiene día a día. Y a la narrativa creo que hay que meterle mucha más evidencia y menos verso en estos momentos. Es solamente el comentario ese, porque nos estamos focalizando mucho, demasiado en la narrativa, la competitividad, etcétera, y demás, los hechos y las evidencias. Sí, sí, sí. A ver, y acabas. Y acabo, gracias. Yo en esto de los seguros llevo 10 años, pero estuve antes 22 trabajando en AEMET. Para mí, la peor noticia que puede haber es el someter, bueno, primero la polarización política que estamos viviendo en general, creo que es una horrible noticia, y luego que haya cosas que se sometan a la opinión. O sea, el cambio climático es un hecho, lo podemos constatar con números, con
daños, con intensidades de precipitación, con concentraciones de CO2 en la atmósfera, con ocupación del territorio, o sea, quiero decir, la ocupación del territorio que a su vez tiene que ver, transformación del territorio, que tiene que ver en el balance radiativo terrestre, etcétera. O sea, hay 1.000 millones de evidencias. Pero claro, cuando estamos en un mundo donde algo que ya te afecta tan directamente como la salud, y tú ves quién es el secretario de Sanidad de Estados Unidos, por ejemplo, el cenutrio no sé cómo se llama, pues Kennedy, para mayor, pues entonces es ya como, no sé, ya todo se opina. A mí me ha pasado de estar en una cena y decir, ¿usted es meteorólogo? Sí. ¿Y existe cambio climático? Sí. Demuéstremelo. O sea, esto es como decir, sí, ¿es usted médico? Sí. ¿Tiene usted hepatitis? Sí, pues demuéstremelo. Joder, que tiene usted aquí el análisis de sangre, ¿qué quiere que le diga? Yo ya que se lo demuestre. Bueno, pues la cosa está tan absurda como esto. O sea, entonces ya, ¿cómo contraatacar ahí? Pues la verdad es que yo ya no lo sé. Es complicado. Vale, pues muchas gracias y muy buena. Muchísimas gracias, Andreu, gracias a los tres, un gusto. Luego retomaremos muchas de las ideas que han salido de la mesa, porque formarán parte de la conversación que continuaremos y también las conclusiones. Yo solamente dar 2 pinceladas de optimismo antes de bajar al café. Paco, hace no tanto, de hecho era ya siglo XXI, si no me equivoco estamos hablando del año 2006, tendría que confirmar si era 2006 o 2007, pero bueno, hace 20 años, ¿vale? En una reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente de este país, donde estaban representados gente del ámbito ecologista, organizaciones ecologistas, científicos, regantes, alcaldes, etcétera, 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 se sometió a votación la siguiente pregunta: ¿existe el cambio climático? Y la gente en el Consejo Asesor de Medio Ambiente votó a favor o en contra. Salió en contra. No existía el cambio climático, ¿vale? Hace 20 años. Eso pasó en este país hace 20 años. Hoy eso sería impensable, ¿vale? Que pasara en un Consejo Asesor de Medio Ambiente. pero es que pasó allí, o sea, en sede del Ministerio, cuando ese Ministerio de Medio Ambiente estaba en Atocha, donde luego fue Agricultura, se reunió el Consejo Asesor de Medio Ambiente y efectivamente votaron si existía o no existía el cambio climático. Entonces, bueno, algo hemos avanzado en ese sentido. Ahora solamente se hacen las cenas con meteorólogos, ¿no? Que ya es algo distinto. Y luego veo que está saliendo reiteradamente todo el tema del discurso de la ultraderecha, ¿no? Del negacionismo, y efectivamente es muy preocupante, ¿no? Pero no vayamos con trazo grueso. Yo he tenido la oportunidad de estudiar con detenimiento y con precisión el discurso de la derecha y sobre todo de la ultraderecha en el conjunto de Europa en estos temas, y hay menos negacionismo del que parece. El discurso es mucho más complejo. Estamos viendo a líderes de la ultraderecha que efectivamente niegan la mayor, el cambio climático no existe, pero es un porcentaje minoritario. Estamos viendo otro tipo de discursos que son más complicados de combatir. Por un lado, algunos que juegan a la ambigüedad, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil someterles a la evidencia científica porque juegan con la ambigüedad calculada. Por otro lado, otros que no niegan para nada el cambio climático, no son negacionistas, pero se envuelven en las banderas nacionalistas. Si alguno tuvo la oportunidad, que supongo que no, hay que ser muy friki para hacer esto, pero si alguno tuvo la oportunidad de ver el último debate electoral entre Macron y Le Pen, vería cómo Marine Le Pen se declaraba abiertamente ecologista y animalista, siempre que los animales fueran franceses. No, literal. Y defendía el consumo de pollos franceses en vez de pollos importados de Marruecos, que además reducían emisiones de CO2 porque eran kilómetro cero. No es un discurso negacionista de Marine Le Pen. Ojo, que la cosa es más compleja. Y finalmente estamos viendo otro tipo de reacción, que es el de aquellos que no niegan el cambio climático, pero critican duramente las políticas que se ponen en marcha para enfrentar el cambio climático. Y ahí sí que tenemos un problema, porque cuando critican algunas de esas políticas lo hacen apoyándose en fallos reales que están cometiendo esas políticas. Cuando, por ejemplo, manipulan el discurso respecto a la agricultura y cómo afecta a los agricultores, lo hacen apoyándose, en algunos casos, en elementos en los que efectivamente la política se ha hecho sin contar con los agricultores y, por tanto, con efectos contrarios a los intereses de los agricultores. Por lo tanto, yo creo que esto es un temazo
que efectivamente es complejo, ¿no? Requiere mucho análisis, va cambiando con el tiempo también. O sea, yo estos 4 tipos que acabo de identificar ahora mismo, hace 10 años no era así y supongo que dentro de un tiempito será diferente también. O sea, que va cambiando, hay que estar muy pendiente, hay que estar estudiando mucho en ese sentido, pero efectivamente es uno de los elementos que nos va a preocupar. Creo que tenemos ya material suficiente para descansar, tomar un café, 2 plantas más abajo y luego volvemos. Gracias.